El término puertas abiertas se ha vuelto una muletilla en la iglesia muchas veces. Dejaste una puerta abierta. Cierra la puerta. Pero espiritualmente, la oveja o la persona que lo está escuchando a usted no tiene ni idea de lo que está pasando ahí. Usted tiene que tener conocimiento de cómo, o qué es más bien, eso de las puertas abiertas, de las puertas cerradas, espiritualmente hablando. Por eso, si usted quiere colocarle un título a esta predicación, colóquele puertas blindadas. El pueblo de Dios, usted como iglesia, debe procurar tener conocimiento. Porque el mundo, el mismo diablo, está planteando cosas a la iglesia que usted debe conocer. Usted debe prepararse para conocerlo. Pero lo que sí tiene que volverse usted como hombre de casa, como mujer de casa, es ser un portero. Eso sí usted no puede quitárselo dentro de la responsabilidad que Dios le quiere entregar. La mayor puerta que se abrió en la historia, la primera, veo yo, a mi modo de ver, no sé usted, fue cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, de Egipto. Allí Él quiso abrir la puerta. Él quiso sacarlos de esclavitud. Cuando el Señor quiere sacarlo de esclavitud, Él quiere que usted lo conozca. Él quiere que usted tenga plata, sí, que usted que pueda pagar sus obligaciones. Pero realmente la gran intención de Dios con su pueblo es que lo conozcan y que lo adoren. Nadie adora a quien no conoce. Ahí en el desierto fue donde yo aprendí a adorarlo, donde mis hijas aprendieron a conocer un Dios que hace milagros. Así como el pueblo de Israel tuvo que ver los milagros de Dios, en este momento pasar de esclavitud a la buena tierra no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú lo conozcas y que lo adores. ¿Cuál es tu intención de salir de esclavitud? Salir de la esclavitud no es fácil. Salir de esquemas anteriores, de pensamientos anteriores, de formas de actuar anteriores no es fácil. Dios lo sabe. Y Jesús tuvo que decírselo a muchas personas que le preguntaban cómo entrar en el reino de Dios. Cómo entrar en ese reino es por la puerta angosta, por la puerta estrecha, que no es fácil. Hay que renunciar a muchas cosas, hay que tomar decisiones, hay que decir no al pecado. Por eso usted en su vida tiene que saber que entrar en el reino a veces es por la puerta estrecha. No se desmotive. Además, porque salir no es fácil. Salir no es fácil. El Señor quisiera, pero como no es un papá malcriador, Él quisiera abrir la puerta y salgan. No es fácil. Jesús tuvo que nuevamente advertirlo a la gente que decía: ¿cómo hago, Señor, para alcanzar tu reino? Y en Mateo 7, 13, 14, el Señor Jesús le advierte a su pueblo cómo es que se alcanza el reino. Solo puedes entrar en el reino a través de la puerta estrecha, de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta. El camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El Señor aquí nos plantea dos caminos, uno correcto y uno incorrecto, uno de cielo y otro de infierno. La puerta estrecha es cuando usted tiene que negarse a usted mismo, negar su yo. Ahí todas sus pretensiones, todo su orgullo, a veces sus ilusiones, tiene que entregárselas y sujetarlas a Dios. Ahí yo tengo que renunciar a muchas cosas por mi familia, por mis hijas, por mis hijos. Ahí yo tengo que tomar decisiones prudentes, inteligentes, con base a lo que dice la palabra de Dios.
Ahí yo tengo que dejar de pensar en el pecado como una forma de vivir. Es la puerta estrecha. Es donde yo tengo que obtener disciplinas. Por eso vas al desierto. La puerta amplia es cuando usted, aún viniendo a la iglesia, sigue con las 3 viejas que anda. Hace negocios como se le dan la gana. Hace negocios bajo esquemas de corrupción, por ejemplo. Puerta amplia, cualquiera los haría. Pasando soborno por debajo de la mesa. La puerta amplia tiene muchas multitudes, muchos amigos, muchas luces. Es muy atractiva. La puerta que conduce a la vida es estrecha. Quizá no está en sus planes. Quizá usted no lo concibe. Quizá usted no concibe cómo hacer negocios sin corrupción. Nuestro país lo necesita. Pero miremos qué tipo de puertas tienen las casas. Ese es un buen ejercicio para que usted lo haga ahí en su papel, en su nota, en su agenda, en su libro, donde esté, en su iPad. Usted tiene que establecer como papá qué tipo de puertas usted está entregando a su casa, como mamá. Hay unas puertas que son giratorias. Giratorias. Usted las conoce en los hoteles. Generalmente están. Entonces usted ahí todo entra, todo sale. Ahí vale todo. Generalmente los papás nunca se encuentran con los hijos. Estos hijos siempre están en soledad. Ellos entran por un lado, los papás salen por el otro. No se encuentran. Estos hijos empiezan a vivir formando su propio nivel de pensamiento, su propia capacidad. Nadie los dirige. Estos son hijos que pueden pensar que el matrimonio gay es una opción. Estos hijos pueden pensar que la adopción para parejas del mismo sexo es también válido. Pues no, no es válido. Lo que pasa es que no hay dirección en esa casa. Son hijos que se crean muy individuales, muy egoístas. ¿Por qué? Porque nadie los ha dirigido. Ellos mismos hacen todo. Su mamá nunca les ayuda. Su papá nunca da una instrucción. Esas personas, esos muchachos, cuando se casen no van a hacer trabajo en equipo con su esposa y con su esposo. Ellos lo van a hacer todo. Ellos creen que lo pueden hacer todo. Que la señora con que se va a casar, pues ahí va a estar, pero yo lo puedo hacer todo. Estos hijos son de los de las puertas giratorias. Sus papás solo hacen plata, no más, no les interesa más. Por eso siempre salen por un lado, sus hijos entran por el otro, nunca se encuentran. Estos son hogares donde la peleadera, como el pastor viene explicando, prima en estas casas. Entonces, ellos crecen con una falta de credibilidad frente a la institución del matrimonio absoluta. Ellos creen entonces en relaciones pasajeras, cargadas de sexo, eso sí. Rompen totalmente el esquema. Por ejemplo, aquí se dan todo el modelo, se acepta el modelo de familias mixtas. Estamos llenos de familias mixtas ahora. Desafortunadamente, no es el esquema de Dios. Los tuyos, los míos, los nuestros. Y aunque Dios nos perdona, Dios quiere el mejor plan para ustedes, si usted está en ese caso, realmente no es el plan de Dios. Realmente no lo es. Por eso usted tiene que instruir a sus hijos. Pero hay otro tipo de puertas, las que están en las oficinas abiertas. Quiere decir que no hay. Aquí es donde los papás o las mamás dejan al cuidado de cualquiera a sus hijos. Se los entregan al tío tan querido, pero ese tío que usted no discierne, que no tiene conocimiento,
que no ha investigado los puede abusar. Esquemas de abuso. El diablo está atacando, destruyendo a los muchachos y los niños, abusándolos sexualmente. Entonces yo como papá se los dejo a mi primo para que me los cuide. ¿Usted sabe quién es ese primo? ¿Quién es ese señor, esa señora? No, pero es que es el hijo de mi hermana. Pues cuidado. Aquí en este esquema hay una pasividad absoluta de padre. Este hombre, este sacerdote del que hablaba el Señor a través de Oseas, no toma la rienda de nada. El único control que él toma es el del televisor. El único. Ahí crecen los hijos con papás que se niegan a tener madurez. Se niegan a crecer. Se niegan a ser grandes. Se niegan a romper esquemas. Ahí no hay educación. Nunca enseñan a sus hijos a respetar la autoridad, porque ellos mismos hablan mal de la autoridad. Por eso usted, papá, cuídese cuando usted está hablando mal del pastor y viene y se sienta aquí. Está enviando un doble mensaje. Cuídense de hablar de su líder mal. Y usted viene y se sienta aquí. Ese hijo va a crear un esquema de rebeldía frente a sus autoridades. Y hay otras puertas, las entreabiertas. Esa es la que yo utilizo con mis yernos cuando llegan. Cojo las puertas entreabiertas y ahí los tengo en la mira. Ahí están. Ellos llegan a visitar a mis hijas y yo ahí le pongo la puerta entreabierta. Ellos pueden venir a adorar aquí todos los días, pero yo le pongo la puerta entreabierta. Papás que no pueden cerrar la puerta y descuidar los noviazgos de sus hijos, por ejemplo. Un día mi padre abrió una puerta. Por esos esquemas antiguos que por eso trabajamos y para cambiar. Mi padre fue un hombre que amé, un gran hombre, un hombre leal, un hombre que ponía el pecho, pero estaba equivocado. Estuvo equivocado un tiempo de su vida y con unos primos de él pensó que a los 15 años ya tenía que ser hombre, y el esquema de ser hombre era que teníamos que ir a un prostíbulo. Y acepté la cita. Me abrieron la puerta, me cercaron la puerta. Llegué a ese lugar, era el mismo Sodoma y Gomorra. Cuando salimos de allí, yo fui tal vez pensando que yo volvería. A los 21 años, ya estaba trabajando. En un diciembre me dieron la prima. Y unos tipos dijeron, ¿para dónde vamos? Y yo recordé, yo les tengo el lugar. Cuando entré a ese lugar, la misma puerta, no es esa puerta hermosa que está ahí, era la puerta del diablo. Abrieron así, nos hicieron seguir. A la hora se armó un escándalo en ese lugar. Me pegaron 2 tiros, uno en cada pierna. Si ese hombre me apunta, nunca me los hubiera pegado, pero el diablo sí quería que me aniquilara. Mi mismo padre abrió la puerta. Y cuando yo, como hijo de Dios, como hombre, mujer de Dios, entro a lugares de tinieblas, me convierto inmediatamente en un objetivo de guerra, en un objetivo militar.
eso no es jugando. Papá, no es jugando cuando usted quiere sacar a su hijo de la iglesia. Cuando usted cree que los esquemas que Dios dice de santidad son anticuados. Tú te conviertes en un objetivo de guerra cuando entras a lugares de tinieblas. Por eso yo debo, como padre, como mamá. Ahora yo quiero decirles, sané esto con mi padre. Se fue muy joven al cielo. Durante los últimos 8 años de su vida fue un hombre cristiano que amaba al Señor. Hablamos, fue el mejor momento de nuestra vida donde yo pude ser amigo de él. Pero abrió una puerta por falta de conocimiento. Conocimiento espiritual. Entonces, dígame por favor, ¿cómo cierro las puertas? ¿Qué hago? Es simple, es más que una palabra. La palabra puerta se nos vuelve un concepto. Es más que una palabra, es un concepto. Pues con la palabra de Dios tú cierras puertas. El Señor nos dice en Deuteronomio 11, 18, 21, por lo tanto comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos, llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, hablen de Dios. Oren juntos como familia. Cuando vayas por el camino, cuando vayas al paseo, hablen de lo que dice la palabra de Dios. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando en mi caso tenga que dar besos de mariposa. Escríbenos en los marcos de las puertas, en tu casa, qué tipo de cuadros hay en tu casa, qué proclamaciones hay en tu casa. ¿Está una mujer desnuda en la sala? ¿Qué le enseñas a tus hijos? El Señor dice, ojo con tus cuadros, ojo con tus bibliotecas. Hay un bar aún en tu casa, en tu apartamento. Hay aún esas 2 botellas de whisky que te regaló el cliente que no podría botar. ¿Cómo? Pues bótala así por Dios. Porque tus hijos te están mirando. Escríbales en los marcos de la entrada de tus casas, sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, ojo, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Yo ahí blindo puertas por la palabra de Dios. Blindo las puertas. Por eso traje la primer Biblia de mis hijas. Ahí nos aseguramos. Es una Biblia que nos entregaron aquí en la iglesia, y ahí nos aseguramos que en medio del desayuno y de la carrera ellas escucharan palabra de Dios, que en las noches escucharan palabra de Dios, que cuando Dios me decía algo yo le llevaba palabra de Dios a mis hijas, se las colocaba en la cama, y después ellas, cuando yo estaba en esos problemonones, ellas, el Señor les daba palabra de Dios para que me dieran. El sacerdocio se ejerce, es una intermediación entre su casa y Dios. Usted, sacerdote, no es sacerdote por dominio. Usted no es el que manda. Usted es el que manda palabra de Dios a su casa. Usted es el que manda instrucción a sus hijos. Ese es el sacerdocio, el que va y busca de Dios y dice, Dios dice esto. Eso es blindaje para nuestras casas. Pero hay algo muy poderoso para blindar nuestras puertas: la sangre de Cristo. Es emocionante hablar de la sangre de Cristo, de su poder. Es emocionante que esa misma sangre hoy nos puede limpiar. En Éxodo 12, 1, 4 dice, mientras los israelitas, el Señor, seguimos en la salida del pueblo, esa puerta que el Señor quiso abrir para su pueblo, como lo quiere hacer con usted. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. El Señor da muchas instrucciones. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año. Anúnciale a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia
deberá seleccionar un cordero y un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña, invite a los otros. Cojan ese cabrito, saquen la sangre, coman su carne. Pero la sangre, dice en el Éxodo 12:7, dice: después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados de las puertas y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Quiere decir que el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, tiene que literalmente tomar y untar la sangre en sus casas. Cuando nos pasamos al apartamento, hace poco duramos con mi familia 20 años en un mismo apartamento, y el Señor nos dio la oportunidad de salir, y una noche solos, literalmente el Señor me dijo: la sangre de Cristo sobre las puertas. Y colocámoslas. Yo coloqué la sangre de Cristo, estaba solo. Proclamé la sangre de Cristo sobre mi casa. Yo hago cercos de protección sobre mis hijas con la sangre de Cristo. Ahora, si usted no cree en Jesús, usted puede estar ahí sentado, pero cuestiona demasiado a Jesús, su palabra, su sangre. ¿Qué es eso? Ni se atreva a tocar la sangre de Cristo. Ni se atreva. Porque eso haría que usted estuviera haciendo un acto de fetichismo. Utilizaría la sangre de Cristo, que es santa, como una mara. Y eso traería juicio sobre usted. Pero si usted cree en Jesús, como usted, yo veo que cree en su sangre, que Él allí en la cruz derramó su sangre para que usted fuese libre, usted utilice la sangre de Cristo sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus hijos. Proclame sobre él, sobre ella. Mándelos a la universidad, al colegio. Es que tiene 60 años, proclame sobre él la sangre de Cristo. Proclámelo, si usted cree, porque eso, la sangre de Cristo, hace que usted tenga protección, acceso al lugar santísimo. La sangre de Cristo le da seguridad de la gracia de Dios y de su perdón. La sangre de Cristo le trae reconciliación con Él. La sangre de Cristo lo limpia sus casas. La sangre de Cristo nos hace habitar en su misma presencia. Nos da permiso de entrar. La sangre de Cristo me da la victoria. Es la sangre de Cristo. Por eso, ya no necesitas de un cordero. Jesucristo mismo se dio en la cruz para que la sangre derramada por Él me hiciera beneficiario más bien, de todo lo que Él nos dio. En Hebreos 9, 11, 14 dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podrían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará. Cuando el pueblo de Israel salió, el Señor quiso hacer también una distinción clara entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y era esa sangre colocada sobre las puertas la que hacía que el ángel de muerte pasara de largo. No hay bomba que nos pueda tocar, porque en nuestras puertas, en nuestros hijos, está la sangre de Cristo. A la iglesia no la pueden tocar, porque está la sangre de Cristo. Hay solo una puerta que usted debe abrir de par en par. Para terminar, esa es la puerta que debo abrir siempre. Juan, en Apocalipsis lo escribió Juan.
En Apocalipsis 3:20 nos dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él